Les voy a contar un poco lo que hay alrededor de estos jabones de Plusbel, que han sido, digamos, como un ejemplo de lo que entienden como asimetría. Contarles un poquito que nosotros desde nuestra oficina de diseño hacemos una oferta formal al cliente que incluye opciones simétricas y asimétricas, ¿no? No es que en este caso especial nosotros ofertamos lo asimétrico, pero fue sí fuerte en este caso. Esta es una marca muy asociada al volumen y al precio de una compañía que es una compañía jabonera muy antigua. En este caso, nuestra propuesta, la intervención de la simetría está asociada a lo áptico, al agarre. Y el agarre fue uno de los ejes que nosotros, un eje diferencial de esta propuesta y de esta pastilla, para esta compañía que quería introducirse en el mercado del jabón. O sea, la marca no existía como jabón, existía como shampoo. Entonces quería disputar un porcentaje del mercado y cuando uno quiere entrar entonces a disputar un sector que está, digamos, tomado por otras compañías, a veces hay que romper el juego. Y entonces la asimetría a esta ruptura, a generar un escenario un poco movilizante y desequilibrante frente a todo lo que existía en el mercado. No quiere decir que lo áptico no pueda resolverse con una propuesta asimétrica, de hecho se puede hacer y la hemos mostrado en su momento. Pero en este caso la simetría está funcionando como una especie de condimento que genera ese ruidito, es como si fuese un condimento especial, exótico, dentro de una figura. Si bien de todas las propuestas asimétricas que mostramos en ese momento, esta era la más sutil y tranquila, porque digamos uno puede ir a extremos también dentro de la gradación de asimetrías. De tal manera que tampoco esto podemos llamarlo una asimetría ortodoxa, sino que es una asimetría de rotación. Y si miramos la pastilla que está a la izquierda, que es un trabajo que se hizo a posteriori para una marca también de la misma empresa, donde el mensaje ya es otro, está apoyado sobre otras condiciones, donde la simetría es total. Ahí no había que imponer una marca, la marca era muy conocida, así que el escenario es muy diferente. Pero en definitiva, me quedo con la situación de ruptura, de pequeños desequilibrios y de ritmo que aporta, digamos, la asimetría frente a la simetría y lo estático y tradicional. El problema de la simetría o la asimetría dentro de esta propuesta de nebulizador para la compañía Aspen arranca del problema de lo compacto. Lo compacto era el eje que de alguna manera focalizaba este trabajo. Y cuando empezamos a ubicar en el layout todos los componentes internos, digamos que lo triangular ya estaba prefigurado de alguna manera. Cuando tenemos que elegir la posición del ventilador, que es ese otro cilindro que tiene esa pequeña textura arriba, exacto, ese que aparece ahí que están señalando, queda lateralizado, porque el otro lado está ocupado abajo, en lo ciego, por unos transformadores. Entonces, de alguna manera, ahí arranca un poco la cosa, y después es cuestión de fijar los límites, porque de alguna manera toda esa carcasa transparente necesita ese límite, eso es algo que se pone y se saca para agregar líquido, para limpiar, y juega después, este realmente es desestructurante, y tiene un sentido que en esta marca y en ese momento que nosotros trabajamos ese producto, la compañía comercializaba esto más en casas de electrodomésticos y su competencia, que era Sanap, comercializaba en farmacias. Entonces, el look de producto médico por ahí tradicional no iba en casa de electrodomésticos y queríamos volverlo también mucho más doméstico.
Y de alguna manera este arrebato de forma se manifiesta para lo doméstico. Te promueve una mirada diferente a un producto médico. Así que de ahí viene un poco esto, también tiene que ver con romper el juego, igual que en los jabones, la simetría, digamos, es un poco salirse del canal tradicional. Y igual había que balancear, fíjense que también tenemos la tecla y el LED encendido como interfase ahí a derecha, porque es un poco problemática la figura, ¿no? Pero bueno, creo que llegó a un buen lugar. Resumiendo, de vuelta, creo que es válida la simetría cuando uno tiene que, es como en las bochas, como tirar una bocha y romper un poco el juego. Este escenario, con la simetría, uno consigue un poco esos efectos, o como si fuese un arreglo musical, o como un condimento especial dentro de una receta tradicional. Acá podemos agregar algo respecto del otro, que es un producto posterior, recontra simétrico y estable, donde lo compacto no era lo que, al contrario, sino acá había que guardar cosas, era otra situación. Y bueno, en resumen, el que sobrevivió es el producto de la derecha, el otro pasó a la historia a pesar de ser posterior, y nada, este parece ser un hallazgo dentro de lo que es los productos médicos. Que convertir una situación dramática en algo más cotidiano y vivible es más positivo, ¿no? Es más atractivo que confirmar el drama que todos tenemos que enfrentar día a día. Quiero agregar, y esto no es menor, que estos trabajos no los hago yo solamente, que somos un equipo de trabajo, que tengo un socio que se llama Jorge Chernov, que aparece ahí en la primera imagen, y que en estos trabajos han colaborado otras personas, y que no somos ni él ni yo solamente, nada más. Hola, quería compartirles un par de casos de materiales de punto de venta donde hay algunos grados de asimetría. Bueno, en el caso de Rock, es una marca de cosmética femenina. Son productos de alto precio y generalmente de tamaño chico. Entonces lo que se buscó con estos materiales de punto de venta es principalmente aprovechar el tamaño del elemento para comunicar con una gran área gráfica y para destacar el producto, por otro lado, que en sí mismo sería una cajita muy chiquita. Sino. Entonces, en este caso de Rock, se decidió usar líneas curvas con cierto grado de asimetría para enfatizar un poco lo curvo de la estética de cosmética femenina, a diferencia de otros displays de perfumería que son muy rectos, y elegimos desplazar el glorificador de producto en este cilindro transparente, primero para destacar el producto de una forma importante, y segundo para liberar espacio de comunicación, porque son piezas muy delgadas y el espacio disponible en las perfumerías es poco, entonces de esa manera aprovechamos un poco mejor el área. En este caso es el relanzamiento de imagen de una marca de whisky que antes era más tradicional y tirando antigua. Se rejuveneció con una estética disruptiva desde la gráfica, desde la propuesta de los tragos, de mezclar el whisky con lima limón y hacerlo más juvenil, y para competir en ocasiones de consumo con la cerveza y aperitivos, y no lo que era antes el whisky solo en un ambiente oscuro, cerrado y entre hombres. Entonces, para hacerlo más juvenil, unisex y divertido, se hizo toda esta propuesta de gráficas relacionadas con la música y con la diversión y las reuniones entre amigos. Y también eso llevó a trabajar con ciertos grados de asimetría y desorden en lo que es la ortogonalidad habitual en este tipo de elementos, donde es todo bastante prismático, principalmente por el producto, porque es la mejor forma de exhibirlo, pero decidimos romper un poco estos prismas con giros en los ejes verticales para generar este juego entre producto, comunicación gráfica, texturas y algunos materiales con transparencia. Les voy a contar acerca de un par de trabajos que hemos realizado. El primero que estamos viendo es de las máquinas de café para la Valente.
En este caso están viendo una máquina, la roja, que es la Olivia, que es la primera que hicimos. De estas dos que están viendo acá, primero se hizo la Olivia y después se hizo la versión Olivia con molino. En este caso, en la Olivia con molino, la asimetría tiene que ver con un tema funcional. Se incorporó a lo que es la máquina de café convencional el molino, tiene todo incluido. Entonces, a la izquierda va el molino de café. Entonces, el cuerpo del motor del molino es bastante más grande, más robusto, y por eso necesitaba más espacio, y así es como decidimos hacer esa versión asimétrica donde ven como que hay un estiramiento de uno de los laterales de la Olivia convencional. Ahora en esta imagen se ve otra vez la Olivia. Bueno, les cuento cómo inicia el trabajo de la Olivia. La empresa tenía una máquina. Lo que nosotros hicimos es un restyling. La tecnología que manejan ellos es plegado de chapa. Y lo que nosotros buscamos es renovar la imagen, darle una imagen más moderna y dinámica, utilizando esta tecnología. Entonces, lo que hicimos, que no sé si se llega a percibir del todo en las fotos, pero son todos planos oblicuos, ¿sí? La construcción de los laterales, que son simétricos uno de otro, tienen todos planos oblicuos, o sea, no hay ningún plano paralelo entre sí en toda la máquina. Incluso el frente respecto del dorso también. Eso es el trabajo que hicimos. Acá estamos viendo la Olivia con molino, que es la versión donde manejamos esta asimetría entre izquierda y derecha que les contaba. Por el molino van a ver que, como les dije antes, y en la foto que se ve de atrás, se ve con mayor claridad, cómo es un estiramiento de una de las mitades, ¿no? O sea, mantuvimos la mitad derecha, es exactamente igual a la Olivia, al modelo del cual partimos. Y lo que hicimos fue trabajar en forma asimétrica el lado izquierdo. Bueno, acá estamos viendo 3 mates, los 3 diseñados por Laura Cherny y por mí. Laura es mi ex socia. El primero, seguramente muchos lo conozcan, es el producto más reconocido nuestro, Mate Mateo original, como lo llamamos ahora, porque la línea se fue extendiendo. En el medio tenemos el Mateo Pampa, y después le sigue el Mateo Touch, que es el último diseño de mate que hicimos. Acá podemos ver, empezando por el Mateo original, de los 3 es el más asimétrico, está trabajado con una revolución, y después tiene en la parte superior una sustracción que deja una línea espacial, ¿no? Después tenemos el Mateo Pampa, que tiene una superficie de revolución, y después tiene un trabajo de asimetría, que es la guarda, ¿sí? El detalle que en este caso es meramente decorativo, que se le aplicó al producto, que lo que buscaba en este caso era un acercamiento a un público más tradicional. Por eso ven que es una superficie donde hay menos trabajo de innovación a nivel superficie, y se le puso como distintivo este trabajo de la guarda. Y por último tenemos el Mateo Touch, que tiene muy marcado a través de un montón de planos su simetría, que es de revolución. Lo que tiene el Mateo Touch es lo que sería la forma de una calabaza, ¿sí? Está recreada a partir de toda esta rotación de pequeños planos, son las que reconstruyen de una manera virtual exteriormente lo que sería la forma de una calabaza. Ese es el trabajo que tiene, y que se convierte como es un producto de silicona, en aletas flexibles, y de ahí su nombre Touch, porque su distintivo tiene que ver con la sensación al tacto. En el Mateo original, el trabajo de asimetría que hicimos a partir de esa sustracción y ese recorrido de esa línea espacial que se genera, surge de un tema funcional, ¿no? Donde nos marcaba, por un lado, la superficie
donde va el alojamiento de la bombilla, por un lado, y en contraposición, en la parte posterior del mate, queda la inclinación que comúnmente se utiliza para cebar el mate. Entonces era un tema meramente funcional en este caso. La mayoría de las lámparas que nosotros diseñamos y producimos y vendemos, en su mayoría son simétricas, porque son piezas de revolución. Y en el caso particular de las dos que vamos a ver hoy, tienen historias muy diferentes, porque la primera, que es la blanquita, nació siendo una pieza con 2 encuentros, en un plano de simetría, porque respondía, bueno, a un pedido de un cliente puntual. Hicimos una propuesta con el material que usaba Mauro, que era cerámica, donde enfatizaba, digamos, la salida de los 2 cables, en el caso del rojo y azul. Surgió la idea, bueno, de decir, bueno, ¿qué pasa si a esta pieza le sacamos una de esas salidas, digamos, como para generar un sistema, ¿no? Un sistema que pudiera ser la misma pieza, con la versatilidad como para hacer de mesa, de pie, digamos, que pudiera integrarse con un caño, con un tubo. Lo interesante de la aproximación que se termina dando en esta simetría morfológica fue desde una necesidad de expander una línea, manteniendo lo que en ese momento era como nuestra lámpara más característica de cerámica. El hacerla simétrica lo que nos generó es una morfología en sí, una tipología en sí, que abrió a mantener como un mismo lenguaje. Lo que es interesante que esa simetría nos permitió mantener la blanquita, llevándola a lo que se transformó en como un cuerno, y toda una nueva línea de lámparas que seguían respondiendo y siendo como estas características que manejábamos. Y bueno, y el recorrido que tuvo esta lámpara, digamos, nos hizo tomar carrera como para otro tipo de cosas. Aparte, lo que es interesante justo de esto es que la luz es asimétrica y la caída es asimétrica, y es la manera de colocarla es asimétrica. Es como todo un pensamiento desde la iluminación asimétrico, medio caprichoso, porque en esta vos la colgás y después la luz hay que ver a dónde te da, hay que ver si tenés ganas de que te dé así o no, porque justamente digo, esto es un cono dirigido, simétrico, y acá empieza a jugar como otro tipo de iluminación que puede girar en ese eje y te puede tirar. Me parece que está buenísimo este ejemplo, porque representa un poco toda la asimetría que podemos tener en este juego de la lámpara. La tecnología de la cerámica nos permite esto, digamos, de generar una simetría, un volumen, digamos, que no sea parejo, muy distinto a lo que puede ser un repujado de aluminio que también tenemos. Entonces, eso para nosotros es ideal, porque nos da una libertad formal que muchas veces no las tomamos, pero adrede, pero en estos casos no las tomamos con resultados que nos cierran, todo nivel, formal, sí, económico, digamos, a nivel venta, o sea, nos sentimos muy cómodos, digamos, con este material. Y para mí tiene algo de eso interesante, que es que entonces, cuando hicimos esta, también de un momento dijimos, hagamos esta. Y cuando hicimos así, y nos costaba, la verdad. O sea, esa simetría de este colgar así libremente, la verdad que nos costó. Yo creo que la simetría cuesta, no es muy fácil de manejar. Genera nervios la simetría. Y también, sí, y cuesta también tecnológicamente, porque los moldes de revolución son mucho más fáciles de resolver. Tiene como un pensamiento al que hay que acercarse y que es necesario por ahí irlo deconstruyendo y rompiendo. Entonces, cuando vos decís, bueno, yo la cuelgo así, y decís, y está bien, me parece que eso es lo lindo de poderlo resolver así y bancarse como la simetría funcional que tiene también, ¿no? Respondiendo a la pregunta de nuevo, digamos, nos suma un valor, digamos, si querés, en lo más estricto de venta, que es muy acotado. O sea, no cualquiera, o sea, por ahí viene alguien a ver las lámparas, porque
y puede decidirse por un modelo u otro, pero acá es, si te gusta bien, y si no, no se la vamos a vender a quien no quiera, pero de una. Por este tema de que genera como una cosa de, bueno, pero no tendría que estar así. Como cierta tensión. Sí. Sí, para mí también la tensión es interesante. Ese manejo de decir, che, digo, esta lámpara, cuando nosotros la hicimos en el 2001, no se la vendíamos a casi nadie, porque es como una sensación de tensión en relación a lo existente. Y por ahí teníamos otra lámpara, que es la Sanita, o lámparas sí, que eran de revolución. Sí, y esas eran como que salían, y después en un momento como que salió y se cansó de salir porque como que empezó a pregnar, a estar ahí. Me parece que esa necesidad y esa búsqueda que genera un poquito de tensión, me parece que está buena. Y esta sí es nuestra última lámpara de cerámica. A mí me encanta. Es toda una línea que me parece que está muy buena. También el cuerpo principal es simétrico, o sea, tenés dos casquetes esféricos arriba, está la búsqueda, viste, cómo baja bien recta, y que me parece que la intersección de ese cuerpo que se le mete en diagonal es como, esa es la tensión que hablábamos antes, es lo que a mí me hace decir, me encanta esta lámpara. Si yo me hubiese quedado con el bloque principal y qué sé yo, sí, está bien, es linda el material, son lindos los brillos, las proporciones, pero no hubiese tenido el cable que me sale como de costado y que enfatiza todo el tiempo diciendo, che, pará, pero esto es un bloque simétrico que le están entrando de costado, que sea rojo en algunos casos. Me parece que sí, que le aporta un montón, y como digo, desde la última hasta las primeras, es como que pensamos toda la línea. Ese cuerpo casi extraño que sale asimétrico se transforma en un cuerpo casi principal de vinculación con los soportes, entonces hace que la simetría empieza a torcerse y el cuerpo que era el principal, el simétrico, gira. Entonces digo, ahí sí, te digo, o sea, ¿dónde está el cuerpo asimétrico ahora? Que es la de paredes, ¿no? De esto estamos hablando. Como este plano que replica, que empieza a replicar morfológicamente. Pero digo, no, esta, tac. Y bueno, y estamos contentos, digamos, porque más allá de que también se da como esta ley que decíamos, ¿no? Digamos, el que le gusta viene y chequea que sí, que le gusta más, y chau, y se lo lleva, y el que no, pero digamos, si somos conscientes de eso, y bueno, nos gustó y ahí fuimos. Sigue creciendo porque vamos haciendo otros modelos y también le vemos la versatilidad. Por ahí no llegó a esa curva, digamos, está empezando. Es cuestión, me parece, que de tiempo, ¿no? La realidad es que la que más despegó es esta. Si nada, las de colgar, es como que para mí es el camino de la blanquita, digamos, va lento y después... pero que también me parece que ese es el camino nuestro de ser diseñadores. Para mí el camino del diseño es decir, yo tengo que pensar, quiero pensar un poco más allá, o sea, quiero... si bien vivo de esto y si no se vende, sería una tristeza total. A mí lo que me pone contento es verla, es decir, bueno, sí, che, es la lámpara que pensamos, Diego, sí, uy, mirá, podemos agregarle esto. Y eso después va haciendo su camino. Y en este sentido, sí, la génesis de esta lámpara es buscar esa tensión asimétrica. ¿Por qué elegí trabajar con un modo asimétrico? Y sí, en los primeros modelos el arranque fue ese, y es por una cuestión de contexto, totalmente. Empecé a hacer los originales a mano, buscando formas orgánicas, buscando, digamos, recurrir a la cinta de Moebius como recurso de innovación, porque todos los anillos tienen un lado de adentro. Entonces, lo que quería romper era justamente eso. Usé la cinta de Moebius, abusé también del uso de la cinta de Moebius en las primeras creaciones, y bueno, eso fue como el inicio. Entonces, ¿por qué la asimetría? Porque realmente la asimetría
es mucho más fácil de lograr que la simetría a mano. Es 10 veces más difícil hacer algo simétrico que hacerlo asimétrico cuando estamos hablando de formas orgánicas como esta. Entonces fue una circunstancia y una decisión estratégica de aprovechar la herramienta que mejor tenía a mano. Que le suma, digamos, la ruptura con respecto a la existente es un grado de novedad que, además, digamos, justamente en los dos laterales están uno de los iniciales de hace unos 10 años, y yo vaciaba el centro, ¿no? Entonces, que también en la joyería, al ser un lenguaje tan clásico, tan centenario y demás, siempre en el centro va a ir la piedra, las figuras van a ser simétricas, entonces le da un grado de innovación que se apreció y se valoró por esa innovación formal, que fue mi puntapié. Yo empecé a innovar desde la forma. Esta colección se llama Iris, acá el lenguaje es completamente distinto, pero hay algo que me gustó de lo asimétrico también, que se ve en la colección orgánica Moebius y en esta colección más de geometrías puras, Iris, que tiene que ver con lo dinámico y con la ruptura con la joyería tradicional, ¿no? Pero también lo dinámico porque son piezas móviles, entonces siempre que aparece en una foto o vos la ves, como tiene ese movimiento, también el movimiento rompe lo estático de la simetría. Entonces creo que pensándolo hoy, es como que convive mejor la asimetría para mí con el uso dinámico de un producto, ¿no? Bueno, con respecto a estos dos anillos, hay por un lado la cuestión de el anillo Moebius sí tiene una simetría no estricta, pero hay una simetría de rotación que opone cóncavo-convexo, pero en la figura, si lo vemos el anillo como figura 2D, de frente, tiene una simetría. En cambio, en el otro, el equilibrio ya se da mucho más intuitivamente, porque fue ir probando dónde iban a ir las piedras y dónde ubicar ese huequito que no tiene piedra, para lograr un equilibrio, pero más subjetivo, digamos. Y por otro lado, está el tema del uso del anillo, que sí, justamente el usuario, la usuaria, en general, mayormente, pregunta cómo se usa por ahí, y entonces es ese grado de apertura que uno decide, ¿no? En el momento de hacer una asimetría, en este caso, por ejemplo, a la hora de ponerse el anillo, es un grado de apertura que lo termina de completar el usuario, la usuaria. Lo que se puede ver en la imagen, que también a mí me hace ver cosas, ¿no? La mayoría de los objetos son asimétricos. Y bueno, y tiene que ver con esta cuestión de la búsqueda de la innovación, la búsqueda de la ruptura con un escenario de diseño de los más clásicos y conservadores que hay, por lo menos acá en Argentina. El tema de la asimetría siempre fue como el recurso, y lo veo ahora en esta imagen plasmado, que bueno, abusé del recurso de la asimetría, ¿no? También en lo personal me interesa la exploración formal, y bueno, y me llevó justamente a esto, y no solo de la forma de los objetos, sino también de la forma del proyecto, de cómo armar, digamos, un proyecto de diseño que fue 100% orgánico y sigue siéndolo en su crecimiento y en su conformación, y tiene todas las asimetrías que tienen las piezas, el proyecto orgánico, mi propia vida y demás, y esa búsqueda de equilibrio que es justamente en el movimiento. El equilibrio es un instante, ¿no? Enseguida ya hay que acomodarse de nuevo. Así que un poco es esa frescura que me parece que tiene la ruptura de la simetría, porque ya genera como un movimiento, porque ya se cayó algo que se parecía estático, y en cuanto nos vamos a pensar algo distinto, nos propone exploración.